Bueno, los estudiantes que dieron arquitectura de computadores, vamos a recordar un poco, un recordé sobre esto. Ya. Vamos a hablar sobre la introducción a los computadores y los conceptos básicos. Ya. Aquí nos habla de la informática. La informática, que es la ciencia que se encarga del procedimiento automático de la información utilizado para ellos dispositivos electrónicos y sistemas computacionales, el computador, y que se considera como el soporte de los conocimientos y las comunicaciones. Esto es el concepto básico de lo que es la informática. La telecomunicación, perdón, la tecnología. La tecnología, ¿qué es la tecnología? La tecnología es el conjunto de teorías y técnicas que hacen posible fabricar objetos y modificarlos con el fin de satisfacer las necesidades del hombre. Entre ellos encontramos las máquinas, utensilios y lo que es el hardware y el software del computador, etcétera. Entonces ya hablamos del concepto de tecnología. Vamos a hablar un poco sobre el concepto de lo que es la comunicación TIC. Podemos decir que esta comunicación es un conjunto de tecnología desarrollada para implementar, almacenar y distribuir información y enviarlas de un lugar a otro mediante la utilización del hardware del computador y el software como medio de sistema informático. Entonces, acá le estoy dando un leve concepto sobre cada una de lo que es la cuestión del computador. El computador, ¿cuáles son las funciones? Es una máquina electrónica programable que procesa información, acepta, manipula y almacena de manera fácil y rápida. ¿Cuáles son esas partes fundamentales del computador? Son el hardware y el software. Sus funciones: almacenar información, procesarla y generar resultados. Entonces, aquí vemos unas pequeñas definiciones sobre el computador, sus partes. ¿Qué es el hardware? El hardware es la parte física del computador y es todo lo que se puede tocar. Aquí vemos varios ejemplos de componentes físicos de hardware. Vemos el teclado, vemos el disco duro y vemos lo que es la impresora. Ustedes lo pueden observar aquí, varios ejemplos. Nos preguntan qué es el software. El software es la parte lógica de la computadora, es todo lo que no se puede tocar, es todo lo lógico, digámoslo así, la parte lógica. Y el software son los componentes lógicos, por ejemplo, los programas de Excel, PowerPoint, Word, los antivirus y todos los programas que contiene el computador. Las partes básicas del hardware, ¿cuáles son? La CPU, el monitor y el teclado. La CPU, que es la unidad central de procesamiento. Acá vemos la CPU como tal, vemos cuáles son sus partes internas, lo que es la tarjeta madre, o también se le llama placa de base, que es el componente más importante de un computador, ya que es el que se integra y coordina con los demás elementos que permite su adecuado funcionamiento. También vemos las unidades de memoria RAM y ROM. Vemos dos clases de memoria, la RAM y la ROM. La RAM, que puede leer, escribir sobre sí misma, por lo que es la memoria que utilizamos para los programas y aplicaciones que se utilizan día. Y su inconveniente es que si se pierde la alimentación eléctrica, la información presente en la memoria también se pierde. Y la función de la ROM
solo puede leer y es la memoria que se usa para el BIOS del sistema. Seguimos con las partes internas. Acá nos muestran una pequeña definición de lo que es la tarjeta de video. La tarjeta de video, la función es la que se encarga de procesar los datos que viene de la CPU y transformarlo en información comprensible y representable en un televisor o en un monitor. El módem sirve para llevar información o más bien para conectar una línea telefónica con la computadora. Se utiliza para acceder a internet u otras redes. La tarjeta red comunica a los computadores y hace posible que se pueda compartir recursos entre ellos. Y las tarjetas controladoras, que son las tarjetas de expansión que permite la conexión de varios tipos de dispositivos internos, como los discos duros, las unidades ópticas, los disquetes y los puertos. Seguimos con las partes internas y vamos a hablar del disco duro, que es el dispositivo de almacenamiento que puede conservar la información aunque se pierda la energía. El microprocesador, que es el cerebro del computador, aquí se realizan las operaciones aritmético-lógicas, y los buses de datos, que son los que permiten el control y comunicación con el resto de los componentes. Las tarjetas de sonido, que es un elemento del ordenador que permite administrar la entrada y salida del audio. Genera o reproducen sonido y permiten la entrada o grabación del mismo. Acá nos hablan sobre la fuente de poder. Ya ustedes saben que la fuente de poder es la fuente de alimentación, es la que se encarga, es la que se ubica en la parte trasera del computador, del gabinete del computador, y es un dispositivo que provee la electricidad con que se alimenta una computadora. El ventilador, que es el abaniquito, que es el dispositivo que evita el recalentamiento del computador. También hay ranuras o puertos. Las ranuras son los lugares donde se insertan o conectan a presión las diferentes tarjetas de interfase de los diferentes dispositivos. Y los puertos es el lugar por donde entra o sale la información, o ambos. Ejemplos, el puerto donde se conecta un módem o una impresora. Acá nos hablan sobre los dispositivos periféricos. Espera un momentico acá. Bueno, miren, otra cuestión. Eh, Cuando esté dando la explicación de un tema, cuando yo finalice la explicación del tema, ustedes al final me presentan su inquietud, una pregunta o cualquier cosa al al finalizar el tema de la exposición. ¿Ya? Bueno, seguimos con los dispositivos o periféricos, que son los dispositivos externos, componentes situados fuera de la CPU de la computadora. Existen dos tipos, de entrada y de salida. Acá vemos los dispositivos periféricos de entrada que proporcionan la información e instrucción. Acá podemos ver el mouse, que es un dispositivo de entrada, los escáneres, las webcam, las cámaras digitales, que son dispositivos de entrada. El lápiz óptico, los manos libres. Vemos varios ejemplos de dispositivos de entradas. El micrófono, el joystick y la UPC.
Ahora vamos a hablar un poquito brevemente lo que son los dispositivos de salida, que son los dispositivos externos que transfieren información de la CPU, de la computadora o al usuario, como los plotters, las impresoras, los baffles. Entonces, estos son dispositivos de salida. Vemos el monitor y vemos el videoproyector, que también son dispositivos de salida. Software, tipos de software. Existen el software del sistema, el software de aplicación y el software de programación. Del sistema, pueden ser si son sistemas operativos Windows o Linux. De aplicación, son Word, Excel, Internet Explorer. De programación, el Visual Basic y el Java. ¿Para qué sirven? Los de sistema sirven para que el hardware y el software funcionen correctamente. De aplicación, sirven para que el usuario del computador pueda realizar diferentes tareas como cartas, documentos, etc. Y de programación nos sirve para cuando deseemos crear nuestros propios programas. Entonces, vemos acá una definición de cada uno de los tipos de software, su clasificación, ejemplos y una pequeña definición de cada uno de estos software.